goleada y a la final. El Barcelona tuvo de los partidos más tranquilos que ha tenido en los últimos 10 encuentros que ha tenido de la Liga, Champions, de la Copa del Rey, de donde sea. No creí yo de que el Athletic de Bilbao no fuera a meter las manos. O sea, a presentarse, a decir, hey, tenemos un partido importante. Es increíble cómo el Barcelona dominó el partido y un dominio no tanto por el buen juego del Barcelona, que lo tuvo, porque sí, dominó el partido, tuvo la pelota y demás, sino por la lista de imprecisiones que tuvo el Athletic de Bilbao. Algunas causadas por la presión del Barcelona, pero otras, por ejemplo, el Athletic de Bilbao tuvo 4 ocasiones claras, mano a mano contra Joan, o al menos de remate semi claro contra Joan, y para afuera, al poste. O sea, Joan no tuvo atajadas como tal, así como la del el Español, por ejemplo. O sea, fue un partido tranquilo para Joan, siempre estando pendiente y demás, pero más fue de mérito del Athletic de Bilbao. El Barcelona aprovechó, manejó, o sea, impuso su juego, tranquilo, atacó cuando tenía que atacar, manejó la pelota cuando tenía que manejar, y en ninguna de esas facetas el Athletic de Bilbao pudo hacer nada.